Hola, buenas tardes. Para los que no lo conocen, Peter Van Dausen, eh, y voy a trabajarlo de una forma corta. Ha entrenado cerebros, incluido el suyo, desde 1992. Y ha sido reconocido en todo el mundo, incluyendo todos los expertos en la materia, por permitir el acceso simple de tecnología sofisticada a entrenadores profesionales y entrenadores de casa. Comparte su conocimiento de forma permanente a través de su página www.brain-trainer.com y otra a través de diferentes canales que allí se exponen. Realmente, para quienes lo conocemos, es bastante reconocido por ser muy amplio en su conocimiento, e incluso con su propio tiempo. Tiene algunos videos ya grabados en YouTube y en Yahoo. Tiene bastantes plataformas que comparte con muchas personas en el mundo y ha venido creando desde 1992 una red de millones de entrenadores a nivel mundial, a quien se ha encargado de enseñarles y de enseñarles para que enseñen a más. Todo específicamente relacionado con el cerebro. O sea que aquí tenemos con nosotros hoy una persona que tiene más de 30 años entendiendo, conectando y desarrollando personas a través de que entiendan y entrenen sus cerebros. Una de las conferencias más eh, poderosas que él tiene está relacionada con ¿y si no es una enfermedad? Sin embargo, hoy lo traemos para poder conversar sobre lo que él ha venido promoviendo de forma intensiva y es que conozcamos la homeostasis cerebral y lo que esto implica. Muchos alrededor nuestro, incluso personas que no necesariamente conectan de forma profesional con nosotros, pueden estarse preguntando cómo estos patrones de electricidad que tenemos en el cerebro, que pueden ser vistos a través de un electroencefalograma cuantitativo que nos manda a hacer un neurólogo solamente cuando tenemos problemas, pueden cambiarse. Bueno, el día de hoy vamos a hablar un poco, pero específicamente sobre lo que implica en el día a día esta situación. Así que le doy la bienvenida a Peter Van Dausen. Y por favor, Peter nos va a hacer una introducción sobre la homeostasis cerebral y luego de haber ya conocido de Peter estos comentarios, ya nos movemos a las preguntas que ustedes necesiten. Como se los comenté en los seminarios pasados o en los webinars pasados, pueden interrumpir en el momento que ustedes lo necesiten, levantan la mano, hablan o pueden escribir su pregunta en el chat. De todas maneras, muchos de ustedes de forma anticipada nos han estado enviando preguntas que yo he consolidado en un documento que también usaremos para antes de concluir a las 7 de la noche. No voy a entrar en materia hasta solamente porque nos interesa muchísimo que no se vayan sin que nos llenen su encuesta al final de la sesión. Para nosotros es muy importante entender si para ustedes esto fue valioso, si es un momento que para ustedes vale la pena repetir e incluso si tienen sugerencias para poderlo seguir abordando. Peter Van Dausen, su idioma nativo es inglés, su idioma secundario, dado a sus grandes amores que ha tenido en su vida, es el portugués, pero hoy, con mucho cariño y bienvenidos a quien también quiera hacerlo, vamos a traducirlo en la medida en que va conversando. Así que no crean, a quienes saben inglés es una gran oportunidad para poder reforzar lo que se está diciendo, porque en ocasiones perdemos el scope de atención. Eso hace parte de la homeostasis cerebral que tenemos. Así que disfruten la repetición en inglés y en español de cada espacio y momento de lo que Peter está mencionando. Bienvenidos también a su participación de forma constante. Peter, welcome. I already did an introduction, but if you want to talk a little bit about you before starting, please be our guest. Yeah, my real name is Pedro. Exactly. Él, él dice que Okay. su verdadero nombre es Pedro.
So I'm here to answer questions if people have them. Have you done any program on this topic yet, or we're just No, starting off with the think, questions? thinking that no, what you can talk about homeostasis at the beginning. What's that concept about for public, for general public, and then we will start with questions. Okay, so I'm gonna start explaining and then you're gonna translate. Yes. Okay. Um, Probably most of you already know that one of the most important differences between Brain Trainer and other neurofeedback systems is that we do not use what's called the pathology model. Esto lo que vamos a conversar es un poco sobre el proceso de patología o lo que ustedes llaman el modelo de patología. So rather than considering what we call somebody's problems, what name we give to them, we ask them to tell us very specifically about their symptoms using something called the client report. Nosotros revisamos dentro de todo este proceso algo que ustedes conocen como síntomas y lo hacemos a través de un reporte de cliente. The basic understanding of the brain and problems that people have is that what many of you have been trained to call disorders or sicknesses, we call habits. Lo que se está acostumbrando y se ha venido acostumbrando a través de la historia, y lo que ustedes hablan sobre enfermedades, nosotros lo llamamos hábitos. And habits are things that the brain forms itself, automatic responses that it develops from the moment before it's born up to the current moment. Hábitos que el propio cerebro desarrolla desde el mismo nacimiento y que se van reforzando a través del tiempo, de su propia vivencia. When an infant is born, the brain has very little experience of what they're going to find in the world and how they're going to deal with it. Cuando un niño nace, tiene muy poca experiencia sobre lo que se va a encontrar en el mundo y cómo lo va a vivir. So, as probably most of you know, many of the habits that we form, many of the strategies that our brain uses to deal with the world around us are formed very early in life, up to maybe 6 or 7 years of age. Y como muchos de ustedes saben, muchas de estas estrategias que podemos utilizar para poder sobrevivir a través de la vida, las formamos muy temprano, a muy temprana edad, especialmente antes de los 7 años. So let's imagine that a brain makes contact with something new, an animal, a cat. It doesn't know what a cat is, and it doesn't know how to deal with it. But the right side of the brain, which is the side that deals with new things, tests various different strategies for dealing with the cat. Cuando nos encontramos, por ejemplo, de pequeños con un gato y no sabemos qué es un gato, lo que sucede en nosotros es que quien empieza entendiendo eso que es nuevo para nosotros es la parte derecha del cerebro y es quien trata de entender cómo
cómo lidia con eso nuevo que está apareciendo en la vida. After the right side finds something that it feels comfortable with, either petting the cat if the cat is friendly, or running away from the cat if the cat is mean, that that strategy gets formalized on the left hemisphere where we have all of our rules. Después de que, de acuerdo a cómo lidiamos con ese gato, si lo consentimos porque se ve inofensivo o si huimos de él porque se ve agresivo, eso queda grabado ya de manera formal en nuestro hemisferio izquierdo, donde están fijándose las reglas. So the brain essentially looks at what options are available to it and decides which one is the best and makes that into a rule. Por lo que el cerebro evalúa todas estas opciones, decide cuáles son las más apropiadas y lo fija en la parte izquierda como una regla. At the time that the brain is making many of these decisions, you might be 2 years old, you might be 4 years old, you might be 7 years old, but the options that you have available to you are much more limited than they are when you're 20 or 30 or 40 years old. Durante el proceso en el que se está fijando esas reglas, ya sea porque tienes 2, 4, 6 años, la información que tienes es muy limitada versus la que tienes a los 20 años. So the way that the brain actually remembers what to do or establishes its way of dealing with things is by setting up energy patterns that are consistent. So if, for example, the cat that it meets is aggressive, it might set up a pattern on the right side in the back that says, this is dangerous, run away from it. La forma como este cerebro recuerda todas esas experiencias que entregaron información es a través de crear patrones de electricidad en nuestro cerebro, que, por ejemplo, en el caso del gato, si para nosotros el gato fue una amenaza en ese momento de pequeños, va a quedar grabado en nuestra parte posterior derecha de nuestro cerebro como que el gato es algo peligroso. Okay, so our brains form habits and they form responses and ways of understanding the world based on our life before we were born, the what we learned from our mother, we shared her blood, we shared her blood chemistry, we shared whether she was anxious or angry or excited. Let's La go ahead. forma en la que el ser humano va creando estos patrones de electricidad es a través de experiencias como desde cuando estábamos en la barriga de nuestras mamás, el compartir la sangre, el, es el compartir las vivencias de nuestra madre desde adentro, desde ahí empiezan a formarse esos patrones eléctricos. So when a person comes to you or comes to any of us with a problem that they want to solve, almost always that problem is this.
There are certain things that I always do, certain responses that I always make to certain situations, and they're automatic and they're immediate. And even if I would like to change them, I can't. Muchas veces cuando una persona desarrolla un problema, puede estar relacionado a estos patrones eléctricos que generan una respuesta automática que a pesar de que queramos cambiarlo, no podemos hacerlo. The reason is that my responses are programmed into the energy patterns in my brain. Razones por las que no puedo cambiar eso y es automático, sin que yo lo pueda controlar, están relacionados a que eso está conectado con los patrones eléctricos que he desarrollado a través de, desde la barriga de mi mamá. So that's why in whole brain training, we ask the client to tell us all of the symptoms, to rank all of the symptoms, I think 147 of them, from 0, this is not a problem for me, up to 5, I must change this. Por eso es que desde la metodología les pedimos a las personas que revisen todas esas barreras automáticas para entender cuál de esas está presente e incluso que priorice del 1 al 6 de esas más críticas que pueden estarles obstaculizando su día. And the second part of the assessment is that we record information about the stable energy patterns in that person's brain. Y la segunda parte de esa evaluación es cómo grabamos y para poder reconocer cuáles son esos patrones eléctricos que están rigiendo ese cerebro. There has been a great deal of research done since the 1990s, which has compared the brains, for example, of very anxious people against a group of brains of non-anxious people to identify patterns in the energy of the anxious people that rarely exist in the non-anxious people. Hay eh, bastantes estudios que se han venido realizando desde los 90 que han venido confirmando a través de separar y analizar los cerebros de las personas que son muy ansiosas versus las personas que son tranquilas y no presentan ansiedad para entender qué patrones de electricidad son los que priman en aquellos que sí son ansiosos. Those things are called markers. So we know from research that if the back right side of our brain is very fast, that is a very strong marker for anxiety. Esos patrones los han llamado marcadores y, por ejemplo, uno de ellos es si la persona tiene en la parte posterior del cerebro, el cerebro o la electricidad muy rápida, ese puede ser uno de los marcadores que reflejan un cerebro ansioso. So if the client says anxiety is a very important symptom and I want to change that, and we find that the right side is very fast and back, then we train that to help change the pattern of anxiety, not so that the person deals with anxiety more easily, but so that the anxiety stops happening. Por eso, si una persona dentro de estos síntomas reporta ansiedad como uno de los puntos críticos y en paralelo encontramos en el cerebro el patrón eléctrico de alta velocidad en la parte posterior derecha, mm, lo que hacemos es entrenar
ese patrón para que pare de sentir ansiedad, no para que maneje la ansiedad. But another big difference between whole brain training and many other neurofeedback systems is that we don't just train one thing. So we try to list 8 or 10 or 12 different problem areas that are important for the client and find all of the patterns that are markers for those problems. Ahora, sobre esta homeostasis hablada, o patrones de electricidad, también es importante recalcar que el caso de Brain Trainer apoya no solamente entrenar una sola zona del cerebro, que pueda estar relacionada con con ese síntoma, sino abordamos 10, 12, 8 eh, zonas que puedan permitir cubrir la mayoría de las hipótesis conectadas con ese síntoma. Okay, so let me go back to the beginning of when I started training brains. And at that time in the 1990s, most of the clients that we saw came to us for attention deficit problems. Déjeme regresar hacia atrás, donde hablábamos de la época de los 90. Muchas de las personas que requerían consulta usualmente llegaban por temas de déficit de atención. And so we trained two different protocols depending on whether the person was hyperactive or not hyperactive. We would use one protocol for hyperactive and one protocol for not hyperactive. En ese entonces, hace 35 años, se utilizaban dos protocolos, uno para el no hiperactivo y otro para el hiperactivo. The interesting thing that I began to notice in the clients that I was seeing and the clients that the trainers were seeing in my offices was that if we trained those protocols, people with attention problems often got better. Lo que notábamos dentro de este proceso es que si nosotros entrenábamos con esos dos protocolos, usualmente las personas lograban mejorar. But some of them didn't get better. And even worse, some of the ones who got better stopped being better after they stopped training. Pero notábamos que en algunos casos, en algunos casos no lograban mejorar. Pero lo más interesante fue ver aquellos que mejoraban, posiblemente no mantenían los cambios en el tiempo una vez que paraba el entrenamiento. There were some pioneers of neurofeedback back at that time who said you can only train things that have been researched and published in the literature. Dieron algunos gurús del neurofeedback que mencionaban que solamente se podía utilizar protocolos que estuvieran publicados e investigados en la literatura. But there were other trainers who said if we can change attention problems by training the brain, why can't we train anything that comes from the brain? Pero hubo otros que seguían la línea del por qué si encontraban patrones que podían estar causando ese inconveniente en la persona, no podían entrenarse para poder resolver ese problema. So they began trying to train anxiety and depression and peak performance, um, obsessive compulsive disorders, and many other things. Entonces se empezaron a entrenar no solamente déficit de atención, sino también ansiedad, obsesiones, compulsiones
eh, de altos desempeños. Okay. Um, so one of the things as I began following this new way of thinking, one of the things that I realized was that it was possible for a person to have difficulty paying attention because the attention areas of their brain were weak. Entonces empezamos a entender que existía para una persona que le costaba trabajo prestar atención, existían algunas áreas en donde podían haber ciertas debilidades. But I also recognized that people who had attention problems usually had sleep problems. And in many cases, they had social problems. And they might very often be very anxious. Para estas personas que tenían problemas de atención, también empezamos a identificar que conectaba mucho con personas con problemas de atención que tenían también problemas de sueño o que tenían dificultades sociales o incluso que tenían problemas de ansiedad. So if we only trained the attention area, the people who could not pay attention, children, for example, who could not pay attention because they were very anxious, because their parents were fighting all the time, did not get better. Entonces empezamos a notar también que niños que podían estar teniendo problemas en la escuela por no prestar atención y solamente entrenábamos de acuerdo al protocolo en la literatura de las áreas donde estaba ubicada la atención, no mejoraban porque podían estar teniendo problemas los padres en casa que lo que le estaba produciendo al niño al final era ansiedad, lo que podía no estarle ayudando para su proceso de atención. So we began to look at multiple things. This was way back in the beginning, multiple different patterns, and tried to find out which one was the most basic. Was the problem of attention primarily because a person was anxious or primarily because they could not sleep and could not get rested? Or was it just a problem of how the brain paid attention? Entonces empezamos a buscar cuál era la causa raíz, cuál era el punto básico más importante del por qué el niño no prestaba atención. ¿Era porque estaba ansioso o era porque no podía dormir o era por cómo funcionaba su cerebro para prestar atención? Okay, so there's the last thing that I need to talk to you about now is the fact that the brain is a chaotic system. It forms itself. Each brain creates itself. Each brain is unique, and it is made up of many different subsystems, which are different in each person. Y como para complementar el, el, el- el contexto, sí es muy importante mencionar que el cerebro se comporta de forma caótica. Se crea a sí mismo, es único y crea patrones por sí mismo que se retroalimentan a sí mismos también. If any of you have worked with systems, family systems, or work group systems where there are multiple people who are together, live together, work together, or whatever, you know about the importance of how the system impacts each individual person. Para aquellos que han trabajado sobre sistemas, ya sea sistemas familiares, sistemas organizacionales o cualquier tipo de sistema donde colaboran muchos individuos, es evidente que es crítico
cómo el sistema afecta al individuo. Anyone who has ever been in a family and had a person leave the family to go to college or move away or die, or someone enter the family, recognizes that the whole family has to change when that occurs. Las personas que estamos en una familia o que han visto familias en donde una persona, por ejemplo, el hijo que ya se va a estudiar a la universidad y sale del sistema familiar para ir a perseguir su sueño, la familia completa cambia. And families also tend to need to have members who play certain roles. Las familias tienden a tener miembros de la familia que cumplen ciertos roles. One of the most commonly recognized is that families who have an alcoholic, when the alcoholic stops drinking, someone else in the family will become an alcoholic in about 50% of the cases. Y esto se ve, por ejemplo, en los casos donde dentro de la familia hay una persona alcohólica. Cuando esta persona que es alcohólica deja de tomar, eh, usualmente una persona adicional de la familia empieza a hacerlo. Eso se ve en aproximadamente el 15% de los casos. So that tendency to maintain a stable relationship is called homeostasis. Esa tendencia a mantener el estado inicial es llamada homeostasis. And the patterns of activity in the brain are in a homeostatic relationship. Y los patrones del cerebro, estos patrones eléctricos están en esa situación de homeostasis. So if we really want to change how the person's life can be lived, we need to not just change one thing or two or three things. We need to break up the homeostasis and allow it to reform. Por eso si una persona quiere cambiar algo que viene de forma repetitiva generando que no le ayuda, debe no solamente cambiar una cosa, debe cambiar varias cosas que permitan que se rompa esa homeostasis. That's one of the basic functions of family therapy. Esa es una de las funciones básicas de la terapia familiar. And so if you're doing whole brain training, you know that we have five different patterns, five different blocks for our training. Por lo que en el caso de la metodología de Brain Trainer, por eso tenemos distintos, cinco diferentes bloques sobre los cuales trabajar. So we train the sensory motor cortex in one block. We train the midline of the brain in another block. We train coherence and synchrony. We train deep states like alpha theta. And we train whatever stuck patterns there are in the brain. Por eso, no solamente para romper esta homeostasis es necesario trabajar el patrón específico en la zona específica, sino también trabajar la sensoromotora que maneja la parte automática del cuerpo, la línea media, que es la que conecta la novedad con la rutina, las coherencias y las sincronías que nos permiten que nuestras redes neuronales también empiecen a funcionar diferente para poder lograr romper esa homeostasis. All of those things are members of the brain family.
And so by training each one of them individually, we begin to break up the homeostasis. And that allows not just one, but all of those patterns to begin to move. Por eso, cada uno de esos bloques o de esas áreas que se entrenan funcionan como un miembro más de la familia. En la medida en que todos esos miembros se mueven, esa homeostasis se puede romper. We found, for example, with children who have attention deficit, that training for the attention deficit oftentimes made it easier for them to fall asleep, improve their physical coordination, um, made them more comfortable socially, and changed a number of other patterns in their brains. Por eso cuando entrenamos para el área de atención y rompemos esa homeostasis con esos 5 parámetros adicionales, esos 5 miembros de la familia, encontramos que no solamente el niño mejora la atención, sino también mejora la coordinación, mejora su sueño, mejora sus relaciones interpersonales y en general mejora su proceso natural del día a día. The theory of many neurofeedback systems is, since the brain is homeostatic, if you just pick one thing and keep training it and training it and training it, eventually the whole brain will change. La teoría de la mayoría de los metodologías de neurofeedback es si se entrena una sola área, el área más relacionada con el factor decisor de cambio, y se entrena de forma repetida muchas veces, con eso el cerebro completo va a cambiar. But that the problem with that is that those changes oftentimes don't hold. They don't remain after you stop training, because most of the patterns in the brain in the homeostasis have not really changed. La realidad es que no necesariamente el cambio va a ser sostenible en el tiempo, porque esos patrones que acompañaban el patrón que está cambiando va a hacer que ese patrón regrese. So whole brain training focuses on releasing each one of these patterns that we find that are strongly related to the things the client most wants to change. And we cycle through the 5 blocks so that each time we train all of the different parts that we need to break up and change. Por eso aquí lo importante no es solamente cambiar la parte que está relacionada con el punto más crítico, sino todo lo que acompaña esa homeostasis para que verdaderamente eso crítico cambie. Y aquí, here, Peter, I would like just to follow on questions, if you are okay with that. Sure. No sé si la audiencia tenga alguna pregunta para poder seguir complementando sobre el punto de Peter o me voy moviendo sobre las que nos enviaron. Ustedes me dirán. Tengo aquí varias y me voy a permitir entonces empezar mientras que ustedes se deciden, porque cuando hablamos de homeostasis, bueno, varios de ustedes trabajan enfermedad, pero lo que hemos notado en el mundo recientemente es que hay mucha violencia y en ocasiones vemos unas noticias que decimos, pues era el vecino de al lado de la señora que todos estaban muy normales y qué pasó. Entonces aquí parte de lo que nos están mandando en las preguntas para Peter hoy es si el cerebro sano, o sea, no el cerebro que va a consulta porque tiene un problema, sino si el cerebro sano tiene un límite para manejar el estrés, para manejar la tensión y para manejar las emociones, antes de entrar en un proceso de, de- de cansancio eh, complejo. So here the first question we would like you to
talk about with the audience, Peter, is there a limit for a healthy brain? A healthy brain means those that are not going to a therapy, they are not going to ask for help today. Is there any limit, or how how should someone that is not moved to have a therapy understand that their brains have some limit about managing stress, or having attention problems, or having emotions that are not very good at their relationships before entering into exhaustion and a brain that is going to have trouble. Well, one of the benefits of not using the pathology approach is that people don't have to be sick. In fact, we say you don't have to be sick to want to get better. And so you may have people who come to you who say, "Oh, I'm fine, I'm wonderful, but I want to be a peak performer." And then when I look at their brains, I say, "Gee, you have a lot of patterns of anxiety here. So you don't have any problems with anxiety?" And the person says, "Oh, yes, I have a lot of problems with anxiety, but that's not what I want to fix. I want to become better." And so I tell them all neurofeedback is peak performance training. Everybody has patterns. Go ahead with that. Esa es una de las ventajas de no caer en el modelo de enfermedad y sí intentar entender cuáles son nuestros hábitos que podemos mantener mejorando de forma constante. Eh, Cuando personas llegan con nosotros que dicen quiero ser mejor y quiero trabajar el alto desempeño, pero entramos a escanear su cerebro y vemos que tiene patrones de ansiedad y le preguntamos si tiene patrones de ansiedad y la persona dice, oh, sí, sí, pero no, yo quiero ser mejor, yo quiero ser mejor. ¿Cómo, cómo, cómo lograr ser mejor? ¿Cómo lograr ese peak performance desde una base de ansiedad que todavía no lo ha llevado a la enfermedad, pero que sí es muy importante para poder lograr esos hábitos de alto desempeño? This is why I always start with the client report. I ask the person to complete the client report, just go through, give us a little bit of information about their background, history, family, education, and then to go through the 147 symptoms and say, yes, I have this symptom, but it's only a 3. This one is a 5. This one I don't have. Es por esto que es tan importante empezar con el reporte de cliente, porque el que la persona se pregunte y pueda priorizar sobre cuáles son las barreras más críticas, ya sea la que siente que está en 3 o la que siente que está en 5, va a ser crítico para poder moverse a ser mejores en los hábitos de energía o hábitos eléctricos, digamos, del cerebro. So there are several things that happen when I do that. One thing is that I get a report back from a person who has no problems, 0. Everything is 0 or 1. And I usually know that that person is a therapist because only therapists have no problems, or at least they don't want to admit that they have them. um, but I tell them, look, if you don't think there's anything that you could change that would make your life better, if you don't have any habits, not being able to fall asleep, being anxious in new situations, whatever those habits are, if you think you have none of those, then please give this form to your spouse or your children or some people who work with you and ask them to fill it out and we'll get a more honest answer. Usualmente cuando empezamos con este proceso del reporte de cliente, nos pasan dos cosas. Hasta ahora va con la primera. Esta primera en donde la persona reporta que no tiene ningún problema. Todo está en cero.
no hay ninguna barrera. Y pone entre paréntesis, usualmente son terapeutas. Espero que se rían, yo espero que haya sido un chiste. Dentro de estas que dicen no tengo ningún problema, entonces él pregunta, bueno, definitivamente no tienes ningún tema que quieras mejorar. No, 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 ninguno, yo estoy muy bien, no tengo ningún problema, no nada. Entonces, sobre esto es que ya se mueve a que la persona le pregunte, ya sea al esposo o esposa, al hijo, al colaborador con quien trabaja, para que llene ese reporte también y pueda también darse cuenta. The second problem will be that I get a person who sends back the form, all fives. Everything is terrible. And in that case, I would usually ask them to go back and sort of reduce their cutoff points so that they can say, okay, these are the 8 or 10 most important things for me. La segunda cosa que usualmente me encuentro es aquella persona que se puso todo en 5. Y cuando una persona se pone todo en 5, los 147 puntos críticos que estamos revisando en 5, le pido que se regrese y revise un poco su vara donde corta su evaluación para ver si en algunos de los casos realmente está muy arriba para poder ponerse en 5. And here, Peter, just to maybe to close, to keep going into that direction, I will let you know that there's some questions in the wall just for you to know. Do you want me to read it again? Read it today, right now, or wait for finishing your statement? Well, let me finish this one. Good. Um, but if you approach a new client or a person comes to you to talk to you, the thing that I always ask them is, what are the things that just happen in your life over and over and over again? It might be something as silly as I can't fall asleep for an hour after I go to bed, or it might be I'm terrified of social situations, or whatever it is. And I don't say, you have social anxiety disorder, or you have this. I say, okay, you would like to change those habits that you have, and the habits are programmed in the electrical patterns in your brain. So we're going to look and see if those patterns exist. And then by showing your brain what it's doing, it will learn to change the pattern so that those things that you don't want to keep doing, you stop doing, you change, you do something different. Usualmente la aproximación que hago es qué cosas son estas que tienes que te están frenando el ser mejor. Y, por ejemplo, no puedo dormir la noche completa. Y sobre estos patrones que frenan a la persona, que no necesariamente, como lo hemos hablado, es una enfermedad, entendemos cuáles son los hábitos eléctricos que están conectados con con esa barrera que para esta persona es importante. Last thing that I'll say about this. I can remember what it was. The because most of you are trained, or many of you are trained as clinicians, you're trained to think in terms of pathologies. And so when people come to you, that's what they expect that you're going to look for. And many, especially men, don't like to have diagnoses. They don't want to have anything wrong with them. So if you can get them to think about the habits that they have that are limiting the success and the satisfaction that they're getting from their lives, then you don't have to worry about whether there's something wrong with them or not.
You're just helping them change a habit. Bueno, esto es casi que una invitación de Peter para que cada vez que alguien acuda a ustedes o conversen con ustedes, no lo aproximen desde la perspectiva del diagnóstico y desde la enfermedad, porque él está seguro que si lo aproximan desde cuál es esta barrera crítica que no le permite, o este síntoma que no le permite ser feliz o ser mejor, y lo abordan desde la raíz de sus hábitos eléctricos, y cómo se mueven, seguramente ya no se van a tener que preocupar por ese diagnóstico y por esa enfermedad, no solamente en ese momento, sino en el futuro. Muy bien. Did that did that answer the question? The first question? No, the question is very um, complex because they are talking about an illness. But let me see if I do have another one. Creo que esta pregunta que me están haciendo acá, la vamos a contestar de forma específica e individual, porque creo que tenemos personas que no necesariamente también están abordando el tema patología. Así que con mucho gusto es una pregunta que vamos a abordar posteriormente. Si me permite la persona, lo está mandando Javier, pero agradezco, Javier, que me ayude verificando quién es la persona que lo preguntó, ¿ok? Para que sobre eso podamos mandárselo. So Peter, the question is very focused on one pathology. So I'm proposing that we were gonna answer that question mainly to that person that answered it, because we have some other questions that are not around pathology. Would that be okay for you? Because we just have 4 minutes ahead. Oh, So okay. I, these other questions that have we had before, yeah, are around how do you what is it that when you push yourself more mentally, work problems, multitasking, why is it that you tend to be more irritable, have a hard time sleeping, or you feel disconnected? What is it on the homeostasis that creates that? La pregunta que nos enviaron y que le estoy haciendo a Peter es, ¿qué es eso que hace que cuando se presionan a sí mismos mentalmente tanto, trabajo, problemas o este tema de hacer la multitarea, tendemos como seres humanos a ser más irritables, a tener más dificultad en dormirnos, en sentirnos desconectados? ¿Qué es eso? ¿Tiene que ver con la homeostasis? ¿Qué es lo que hace en esa homeostasis que nos sentamos así? I'm not sure that I understood the question, but let me try and answer it this way. Most of the people that I train, I say to them, in order for you to solve this problem or become more comfortable at work or deal with stress better or whatever, you need to make your brain more of a peak brain. And the peak brain is one which only uses energy to do things that it needs to use energy for, but it also has the ability to be still. And it also has the ability to do many things in autopilot. So I don't have to use a lot of energy for most of what I do, only for certain pieces of it. Para cuando las personas vienen a entrenarse, vamos a contestar esa pregunta de esta manera. Es muy importante que si quieren evitar sentirse irritables ante presionarse demasiado, aprendan a mover su cerebro a un cerebro de alto desempeño. Aquel que puede hacer varias cosas sin quemar energía. Eh, esto que cuando ustedes hacen de forma repetida y que ya saben hacer, ya se ubiquen en el autopilot. Para eso hay que romper esa homeostasis y ubicarnos en la frecuencia que nos ayuda a evitar quemar esa energía. ¿Qué cuál es? Alfa. So we are going to train first
those things which most block you from having a peak brain. And each time we go through our 5 blocks, you're going to do alpha theta, which takes you into a peak place. You might do default mode network training, which takes you into a peak place. You might do SMR training, which does the same. So as we are getting rid of the bad habits, we're trying to help your brain open up to the new habits. And when you are performing at your peak, then many of the problems that you're asking about, stress at work and things like that, go away. Eso quiere decir que cuando empezamos un proceso de entrenamiento y entendemos el cerebro, lo que al final estamos es em, acercándolo a ese modelo de alto desempeño, en el que esa zona en donde quemas poca energía, en donde te desgastas menos, empieza a florecer. En la medida en que logramos que eso pase, lo que te ocasiona una barrera empieza a desaparecer. Okay. We started late, so if you want to do another question or two, I'm fine. Ok, If ok. people want to go, they can leave, and the ones that want to stay can stay. Ok, bueno, Peter está de acuerdo en que si ustedes quieren ya podemos acabar aquí la teleconferencia. Igual el modelo sigue grabándose, él acepta una nueva pregunta, dado que empezamos un poco tarde esperando a nuevas personas en llegar. Pero si alguien quiere levantar la mano y hacer una pregunta por sí mismo, adelante. Si no, continúo con las que nos enviaron previamente. So No if sé. you want, what questions do you have still? Okay. The other question that we will be sent by other people that is or not here is why even if you put willpower, do you find it difficult to change habits, sleep better, or live anxiety? Is that has to be with the homeostasis? Most people who I'm gonna translate. ¿Qué es eso que hace que sea para todos tan difícil para esta voluntad para cambiar hábitos? Y la pregunta es, ¿será que esto tiene que ver con la homeostasis de la que mencionan? Go ahead, Peter. all of you know that you have a mind, and you also know that you have a brain. When you try to change habits, what do you try and change? Your mind. Where are the habits? In your brain. So training to change your mind, fighting, trying new techniques, reading self-help books and all of those things, they don't fix the habit. That's why it's so hard to change habits. But if you can see where in the brain your anxiety is related to this very fast area back here, and you can train that area to stop being so fast, then you don't have to change anything. You just stop being anxious. Bueno, la respuesta ante esa pregunta es, recuerden que tenemos nuestro cerebro y nuestra mente. En nosotros, ¿dónde tenemos los hábitos? Peter dice, en el cerebro. ¿Desde dónde cuando queremos cambiar los hábitos, cambiamos los hábitos? Desde la mente. Cambiar los hábitos que están en el cerebro desde la mente es, es a través de libros de autoayuda o tratar muy fuerte, va a tardar mucho tiempo, va a ser muy desgastante, sobre todo, y si nos vamos al ejemplo del hábito de la ansiedad, cuando está en la parte posterior derecha de nuestro cerebro y podemos entrenarlo directamente en el cerebro, ahí es donde realmente puede generar ese cambio del hábito que estamos pretendiendo cambiar. Good. Very good, Peter, to end this phone conference today. Um, Les agradecemos que no se vayan, ya cerrando nuestra teleconferencia. I'm asking people
to answer also the questions that we have before they leave, Peter, for us to have some feedback from these type of sessions, and to to adjust for the future. But if you wanna end saying something just uh, to to finalize this session, you're very welcome to do that. Thank you for being here tonight and listening and doing the work with the clients. That's where brain training really is important. And I don't do very much of that anymore, so I love having all of these people here who are really doing it. Thank you. Bueno, Peter se despide diciendo que muchas gracias por estar aquí con él el día de hoy. Agradece todo el trabajo que hayan hecho con personas entrenando a otros. Últimamente él no ha podido hacer mucho de eso, por eso aprecia mucho el estar en contacto con ustedes que sí lo están haciendo. Así que, thank you, Peter, for being here with us. Thank you, guys.